Buenas noches, gente. Esta noche vamos a hablar de un tema pesado y al mismo tiempo fascinante, la esclavitud en el antiguo Egipto. ¿Sabías que la esclavitud en esa época era tan brutal que la mayoría de las personas no sobreviviría un solo día bajo el sol abrasador? La vida de los hebreos, que trabajaban en la construcción de las pirámides, estaba llena de decisiones difíciles y desafíos extremos. No es solo una historia antigua, es una narrativa de resistencia y poder. Olvida todo lo que hayas oído sobre las historias de la Biblia, y prepárate para entender cómo era realmente la vida en aquel tiempo. Probablemente no sobrevivirías a esto. Pero hey, relájate un poco, vamos juntos a sumergirnos en una historia que podría ser aquella que nunca has escuchado antes. Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para disfrutar del video y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Y cuéntame de dónde estás viendo esto y qué hora es ahora. Ahora, baja las luces, quizás enciende un ventilador para tener un suave zumbido de fondo y vamos a entrar juntos en esta jornada de esta noche. La primera escena que visualizas es la vasta llanura de Giza. El sol brilla intensamente, casi quemando. Observas el movimiento frenético de los trabajadores, el polvo levantándose del suelo árido. Los hombres están sudorosos, tirando piedras gigantes, con las manos ennegrecidas y llenas de callos. Suspiros de cansancio se mezclan con el sonido de los gritos de los supervisores. No tienen elección, esa es su vida. Miras a tu alrededor y percibes una tensión en el aire, una expectativa de que algo podría suceder en cualquier momento. En el centro del escenario, un hombre se destaca. Es un hebreo, con rasgos marcados, quizás José, a quien conociste en otras historias. Él observa a los demás y piensa en cómo días, cómo pueden desgastar una alma, haciendo que te preguntes, ¿vale la pena? ¿Qué hago aquí? Y por lo que parece, no es solo un pensamiento pasajero. Te preguntas si realmente sabe lo que está haciendo, mientras la rutina avanza implacable. Pero mientras los hombres tiran de las piedras bajo la atenta mirada de los supervisores, ocurre una escena inesperada. Un hombre tropieza. La piedra que intentó levantar cae con un estruendo, resonando en el vacío de esas construcciones monumentales. Todos se quedan en silencio por un segundo. Todo el mundo sabe que nadie se atreve a cuestionar la falla. El hombre se levanta rápidamente, intentando disimular la situación y manteniendo la cabeza baja. Te ríes suavemente, más por el alivio que por considerar la situación graciosa. Este es el tipo de momento extraño que sucede incluso en las peores condiciones. Un pequeño respiro, una breve risa ante la adversidad, como si dijeran solo faltaba esto. Mientras tanto, a medida que los trabajadores se mueven, las voces y sonidos de la ciudad distante resuenan de fondo. Es un recordatorio de que, mientras están allí, bajo el peso de las piedras y las expectativas, la vida aún continúa. Los comerciantes están vendiendo sus mercancías, la gente conversa y los niños juegan. Te preguntas si esos niños alguna vez conocerán la dureza de la vida que esos hombres enfrentan. ¿Y cuál sería la sensación de liberarse de esa rutina opresora? Esa resistencia silenciosa comienza a tomar forma. Te das cuenta de que, a pesar de toda la dureza, hay una determinación en cada uno de ellos, una forma de valentía. Cada día es una lucha, y de cierta manera, eso los une, como un vínculo invisible que se forma entre ellos, incluso en el sufrimiento. ¿Nunca has pensado en cómo configuraciones tan extremas pueden generar conexiones tan profundas? Y, mientras reflexionas sobre todo esto, un grito resuena en el aire. No es un grito de dolor, sino una llamada de alerta. Un supervisor se acerca, su sombra larga proyectándose sobre el hebreo que observabas. Es un signo de que el tiempo se está acabando. La tensión se siente en el aire. Es imposible no sentirlo. Escuchas el movimiento de manos golpeando, órdenes siendo dadas, y te das cuenta. La vida bajo ese sol abrasador es cruel, y las oportunidades de supervivencia son escasas. Esta realidad te hace preguntarte si podrías soportar todo esto. Intentas imaginar cómo sería enfrentar días y meses en este ambiente, y te cuestionas si podrías mantener el espíritu vivo. En medio de este caos, sientes el olor del suelo seco y caliente mezclado con el sudor. Es un recordatorio de que la realidad para esos hombres es muy diferente de todo lo que has vivido,
Y antes de que tus incertidumbres se vuelvan insoportables, la escena en tu mente comienza a desvanecerse, dejándote a la expectativa de lo que vendrá. Ahora te encuentras en un patio árido, caluroso y sin sombra, donde hombres trabajan bajo la cruel luz del sol. El olor a barro y sudor es casi palpable, mezclándose con el sonido del látigo azotando a lo lejos. Es un día común, si es que se puede llamar así. Las voces de los hombres suenan como ecos de desesperación, y los gritos ahogados de órdenes son seguidos por silencios pesados. A tu alrededor, todos están inmersos en una actividad repetitiva. Algunos transportan grandes piedras, mientras otros cavar más profundo en la tierra seca. Las manos, cubiertas de callos y suciedad, se esfuerzan por levantar esas toneladas con un cierto desánimo. No puedes evitar pensar que no durarías ni un día en esta realidad, donde cada respiración parece un esfuerzo y cada movimiento una lucha. Observas a un hebreo anónimo, que parece más una sombra entre tantos. Él levanta una pesada piedra, humeante bajo el calor, y ves la tensión en sus músculos. ¿Cómo lo logra? Te preguntas. Pasas la mano por tu frente sudorosa mientras lo miras. Él, como los otros, está obligado a mirar al suelo, pero por un momento su mirada se eleva. Sus ojos buscan algo más allá de lo que tiene delante. Te preguntas en qué estará pensando. Quizás tenga un recuerdo reconfortante de su tierra natal, un recuerdo del verde de campos que ya no existen, del agua fresca y de las risas que solían resonar sin la sombra de la opresión. Y por un instante, percibes una chispa de fe en su expresión, algo que contrasta con la dureza de su realidad. A tu alrededor, las sombras de los egipcios se mueven, fluctuando entre los rayos inclementes del sol. La opresión es palpable y sientes la atmósfera cargada. Es como si el tiempo se hubiera detenido, o mejor dicho, estuviera arrastrándose. Sientes la arena adhiriéndose a tu piel como si intentara absorber la esperanza que ya se ha esfumado. Con cada latigazo, con cada grito, escuchas la vida desvaneciéndose lentamente, y en tu mente surge la duda: ¿y si estuviera allí? ¿Y si fuera él? Un sonido estridente corta el aire. Un supervisor, como un ave de rapiña, grita más alto que los demás, y te das cuenta de que la vida es más que esto. Es una lucha, una resistencia silenciosa. El hebreo respira hondo y se recompone. Te preguntas si aún cree que vendrán días mejores. ¿Recuerda lo que es ser libre? ¿O solo vive en el horizonte de una esperanza que se aleja cada vez más? El calor es sofocante, y tus ojos se adaptan a esta luz constante. El sudor cae por el rostro del hebreo que observa todo a su alrededor, y sientes la tristeza y la fuerza en su mirada, que también es una mirada de resistencia. Este hombre es parte de un todo, una cadena invisible que une a todos los que cargan piedras. Y entonces, ocurre algo inesperado. Una niña corre por el patio cerca del muro, gritando alegremente mientras agita un juguete improvisado. La escena es un contraste tan brusco con la dureza del ambiente que casi te hace reír. El hebreo sonríe involuntariamente al ver esta escena, a menos y contoe. En ese momento fugaz, la seriedad del trabajo se disuelve, y sientes una brisa de ligereza. Pero este suspiro se disipa rápidamente cuando un supervisor se acerca, las sandalias golpeando el suelo duro mientras avanza. Escuchas el ruido de las palmas chocando, y a tu alrededor, todos de inmediato vuelven a concentrarse en la tarea, a pesar del estrés palpable. Así es como funcionan las cosas aquí, ¿verdad? Piensas, imaginando cómo nadie se atreve a desviar la mirada. Te das cuenta de que no solo el supervisor mantiene el orden. Ese miedo secreto de los egipcios moldea el ambiente que te rodea. Mientras observas a los hombres regresar al trabajo, oyes murmullos de aliento que van de un lado a otro. Es un intercambio silencioso de fortaleza. Aunque la rutina sea brutal, notas la conexión invisible entre ellos, una determinación colectiva que es, a la vez, triste e inspiradora. Como un hilo de esperanza, cada palabra compartida se convierte en un pequeño lazo que los une en la adversidad. Entre las acciones repetitivas, observas al hebreo levantar otra piedra, sus brazos temblando bajo el peso. Su conciencia se llena de recuerdos de un pasado antes de la esclavitud. Esas memorias parecen danzar en su mente, ofreciendo un momento de alivio en el sufrimiento continuo. Y aunque cargue una carga, su rostro, incluso bajo el sol, irradia una fuerza silenciosa. Por un instante, todo se queda en silencio. El sonido del látigo y los gritos
se mezclan con el silencio de tus reflexiones. Te preguntas, ¿qué sueña cuando cierra los ojos? Al mismo tiempo, un escalofrío recorre tu espalda al darte cuenta de que toda esta prisa en la que está inmerso no es solo física, sino una lucha por la supervivencia, por el sueño de la libertad. De repente, algo quiebra la densa atmósfera. Un sonido de casco se aproxima, resonando como un aviso de que algo está por venir. Girando la cabeza, sientes que la tensión vuelve a crecer en el aire. El hebreo que observabas se mueve de un lado a otro, mientras un grupo de supervisores se encuentra cerca, y la tensión vuelve a la atmósfera. Algo está por suceder, y tú estás allí, como mero espectador, en anticipación. Las miradas discretas intercambiadas entre los trabajadores revelan más de lo que las palabras pueden expresar. Es una calma antes de la tormenta, y sientes el peso de la incertidumbre como un golpe en el estómago. ¿Qué vendrá después? ¿Y si es hora de que se realicen más de los sacrificios diarios? Mientras te pierdes en esos pensamientos, la resistencia de los hombres a tu alrededor se hace más fuerte. Se mantienen unidos, de alguna forma, al menos por ahora. Y así, mientras observas todo esto, te preguntas cómo será el mañana. Si tan solo hubiera luz al final de este túnel, un último sonido resuena en el aire, y con eso, te quedas a la espera de otro capítulo en esta narrativa que parece nunca tener fin. Te encuentras en un rincón del patio, lejos del sol implacable, mirando a tu alrededor y dándote cuenta de que una escena empieza a desarrollarse. Es casi como si una corriente de energía comenzara a brotar entre los hebreos. En un momento, todos están inmersos en su arduo trabajo, y en el siguiente, ves a un grupo de hombres y mujeres reunidos en círculo. Las voces antes apagadas comienzan a cobrar vida. Escuchas risas, susurros y hasta un murmullo de esperanza que se esparce. Es lo que muchos considerarían un milagro en medio del sufrimiento. El olor del sudor se mezcla con el aroma de comida simple, quizás un guisado de lentejas, hecho con lo que quedó de días anteriores, que flota en el aire. Y, aunque tu estómago está pegado a la espalda, la atmósfera parece más ligera, como si este momento fuera un pequeño refugio en medio de la opresión. Una joven mujer, a quien rápidamente reconoces como Miriam, destaca en el centro del círculo. Su voz es suave, pero firme. Él nos va a liberar. Él lo prometió, dice, mientras sus ojos brillan con una fe juvenil y contagiosa. No puedes evitar imaginar la fuerza que lleva, la fuerza de todas sus antepasadas, mujeres que también enfrentaron la dureza de la vida con resiliencia. Mientras tanto, el hombre que observaste anteriormente está en medio del grupo, y te das cuenta de que ya no está mirando al suelo, sino hacia el cielo, en busca de algo. Su mirada es intensa, buscando un poco de esa libertad que aún parece distante. Te preguntas si él cree en las palabras de Miriam. Te cuestionas si, dentro de él, todavía reside la llama de la esperanza. Sale un murmullito de risa cuando un hombre, quizás un tío de Miriam, hace una broma sobre un supervisor que está más preocupado por las piedras que por los propios hombres. Apuesto a que ni él puede levantar una de esas piedras. Las risas resuenan, y en medio del dolor, sientes que la conexión crece. Estos pequeños intercambios de humor son como hilos de un tejido delicado, manteniéndolos unidos. Si esta historia te ha tocado hasta aquí, deja tu like, piensas, mientras observas las expresiones de determinación y fuerza en los rostros a tu alrededor. Sin que parezca, las palabras de Miriam comienzan a crear un ambiente en el que los hebreos abandonan, por unos momentos, el peso de sus cadenas. Ellos están allí, juntos, compartiendo un momento de humanidad en medio de circunstancias brutales. Observas a Miriam pasar un trozo de pan a un hombre que tenía dificultades para alimentarse. Mientras las palabras siguen fluyendo, una especie de magia se forma allí. Sientes la energía vibrando en la atmósfera, como si esta pequeña reunión pudiera desafiar al propio faraón. Esto es lo que querías ver. Un poco de esperanza surgiendo, en medio del desespero. Observas. Tú mismo te sientes atrapado por esta ola de optimismo. ¿Hasta dónde podrá llevarlos esta fuerza? Te preguntas. Más conseguirán mantener esa llama encendida por días, y a medida que la historia de liberación es narrada por Miriam, casi como un cuento de hadas en medio del caos. Puedes ver que la resistencia tiene un sabor dulce, algo que no puede ser arrebatado a un hombre solo por las cadenas. Las voces se elevan en un coro bajo y armonizado. Él nos escuchará. Un día seremos libres, dicen al unísono.
mientras las miradas se cruzan, brillando con promesas de un mañana mejor. Hasta el sonido de los látigos al fondo parece distante ahora. La conexión entre ellos crecía y se solidificaba, como un lazo invisible que los mantenía unidos contra la opresión. ¿Y cuánto tiempo más hasta que esto se convierta en realidad? Indagas a ti mismo, sabiendo que la respuesta es tan incierta como el clima. En medio de la animación, te sorprendes al ver a uno de los supervisores acercarse, aunque un poco vacilante. El hombre que hizo la broma rápidamente baja la mirada, pero se nota que no tiene miedo. Tranquilo, quizás solo sea la hora del almuerzo. Te reasures, pero la tensión se disuelve rápidamente en una risa nerviosa colectiva. El supervisor, que esperaba imponer miedo, termina aliviado por la ligereza del momento. No se atreve a interrumpir, casi congelado en su propio papel. Cada hebreo en ese círculo unido demuestra ser mucho más que solo trabajadores. Comienzan a convertirse en un símbolo de resistencia a menos, y sientes que esta ola de resistencia es algo que puede crecer aún más. Algo que no esperabas. Un toque de realidad interrumpe tus pensamientos. Es el toc-toc de una piedra cayendo, lejos del grupo. Esta rueda de la piedra sonando, y un hombre se une rápidamente a lo que está sucediendo, inclinándose para recoger la piedra y devolverla a la pila, como si fuera un sacramento devuelto a la vida. La sutileza de este gesto hace que el momento suene aún más poderoso, un foco de determinación que no puede desvanecerse fácilmente. Observas que la comunión entre ellos es tan fuerte que, incluso en las dificultades, siguen compartiendo lo poco que tienen, mientras la valentía de Miriam resuena en su lucha por la libertad. Te preguntas, ¿cómo sería tener esa valentía, esa fe? ¿Qué historias contarías para mantener viva la esperanza? Y mientras las voces comienzan a dispersarse con el ocaso del sol, sientes en tu piel el paso del fin del día. Las sombras bailan a la luz de la llama que comienza a encenderse en un rincón. Es un impulso de vida que prepara el ambiente para un nuevo amanecer. Y te quedas con esa imagen vívida, A-M, y entre las palabras de fuerza y determinación se entrelazan con el viento cálido de la tarde. Las voces comienzan a disminuir, pero sientes que algo mayor está desarrollándose allí. Observas cómo los grupos empiezan a separarse, aún murmurando promesas de unión y fortaleza. Y mientras contemplas todo esto con cariño, una suave brisa acaricia tu rostro, y sientes que la energía a tu alrededor está cambiando. Entonces, de repente, un grito quiebra la calma de la escena. Es una advertencia, pero no se trata de una piedra cayendo, es algo más inminente. De repente, escuchas un ruido familiar, resonando en el aire. Es la cadencia de pasos apresurados. Te giras rápidamente, el corazón latiendo con fuerza en tu pecho. Algo está por cambiar, y esperas lo que vendrá. El cielo comienza a teñirse de tonos naranjas y rosas, mientras el sol se despide en el horizonte, acentuando las formas de los hombres y mujeres que aún se agrupan. El patio seco de trabajo se convierte en un escenario de expectativa palpable. Los hebreos, algunos con ojos cansados, pero otros con voces llenas de fervor, prestan atención a una nueva figura que se aproxima. Sí, porque esta figura imponente es Moisés, y el clima cambia en cuanto él entra en escena. Puedes sentir la tensión palpitar en el aire, como si todos encontraran una nueva esperanza. Moisés avanza con pasos firmes, su presencia parece casi mágica. Observas la manera en que levanta sus manos, y como un murmullo de curiosidad se expande entre sus compatriotas. ¿Quién diría que la esperanza podría venir de alguien como él? Te preguntas, pero allí está él, firme y decidido, como si llevara no solo el peso de su pasado, sino también de un futuro que aún está por llegar. Cuando habla, su voz resuena por el patio. Hermanos míos, casi sientes el sonido reverberar dentro de ti. El tiempo de la espera ha terminado. Es hora de luchar. Tenemos el derecho a ser libres. Sus palabras emergen con fuerza, como una explosión de energía. El olor de la tierra aún caliente contrasta con el sudor que recorre tu rostro mientras el sol se oculta. Es el aroma característico de la región, un olor tan familiar, tan intenso, que trae a la mente recuerdos de lucha y resistencia. Sientes que cada palabra de Moisés toca no solo el aire, sino también las almas de los hombres y mujeres a tu alrededor, muchas veces sumergidas en un silencio que ya se volvió rutina. Te das cuenta de lo que es el liderazgo. Moisés habla con confianza,
pero también con una fragilidad subyacente, como si entendiera que el cambio que todos desean no llega fácil. No somos solo trabajadores esclavos. Continúa, notas que muchos a su alrededor comienzan a levantarse. El brillo de brazos en alto de cada hombre se mezcla con la creciente esperanza. Mientras tanto, escuchas risas y suspiros de alivio que se combinan con el sonido de la oralidad colectiva. Estos momentos de intercambio se hacen aún más evidentes cuando un hombre de la multitud, quizás un anciano sabio, empieza a entonar un canto familiar para todos. Es como si las piedras bajo tus pies estuvieran allí, atestiguando la transformación que está surgiendo. Esas voces unidas parecen hacer que el cielo brille aún más. Y antes de que te des cuenta, un coro de hebreos comienza a responder a Moisés. ¡Libertad! ¡Libertad!, gritan sin miedo, como si sus voces pudieran hacer temblar la tierra. Te preguntas, ¿es esta la primera vez que gritan eso? El peso de la opresión parece ceder lugar a la posibilidad de algo más bello. Los niños al fondo también se suman, imitando a los adultos, sus risitas ligeras se suman al grito de libertad. Pero, como la vida está llena de sorpresas, un sonido distante se hace cada vez más evidente. El choque con la realidad entra en la escena, los pasos apresurados de supervisores que parecen haber oído el tumulto. El tradicional silencio tenso del patio regresa con fuerza. No es una buena señal, piensas, sintiendo el aire helado que se forma entre la esperanza y el miedo. Sin embargo, mantienes la mirada atenta, enfocada en lo que Moisés hará a continuación. Su presencia no vacila. Moisés eleva la voz. Ahora más firme. Vamos a luchar. Reafirma. Cada uno que escucha siente la urgencia de responder, como si el acto de pelear por la libertad naciera dentro de ellos en ese momento. Observas los rostros. Aquellos que estaban cansados, ahora ya se han vuelto más determinados y esperanzados. Moisés se inclina, levemente, dirigiéndose directamente a un grupo que está más al fondo. Es posible que la promesa de un futuro diferente sea algo que podamos alcanzar juntos. Necesitamos confiar los unos en los otros. Sus palabras resuenan como un mantra que, cuando se repite, toma forma, sólida y llena de vida. En medio de ese calor de emociones, la dinámica se vuelve colectiva. El hombre que había tenido un papel menor hasta ahora se levanta, gritando. ¿Cuántas guerras hemos luchado en las sombras? ¿Te preguntas qué está realmente en la mente de ese hombre? Un cambio se avecina, y es palpable. Es casi como la tierra recién mojada, que hace brotar vida después de la tormenta. Observas a un grupo más cercano a Moisés levantar los brazos. Cada una de esas manos representa no solo el deseo de libertad, sino también la fuerza colectiva. Si este cambio va a suceder, debe suceder ahora, dice uno de ellos con determinación. Las voces se mezclan en un crescendo casi musical. Es como una sinfonía de almas unidas, cada uno siendo parte de un gran acto de resistencia. Al escuchar esto, surge una idea en tu mente. En sí, esto nunca funcionaría en una película, pero tal vez sea exactamente lo que la vida necesita. Es un pensamiento curioso que provoca una leve sonrisa en tus labios. Te das cuenta de cómo el acto de gritar por libertad es tanto aterrador como liberador. Observas que la vida se transforma en algo vibrante. El miedo, que antes dominaba a todos los presentes, ahora se convierte en valentía al ver la fuerza de esa voz uniendo sus esperanzas. Y, mientras respiras hondo, tiene sentido que incluso en un escenario tan opresivo, allí surja una revolución pacífica. Pero, por supuesto, nada llega sin un costo. Los pasos implacables de los supervisores se vuelven más audibles, y ves la aprensión extenderse rápidamente entre los trabajadores como una ola de agua fría que corta la energía fervorosa. Moisés lo percibe, su expresión cambia y en su rostro se forma una mirada desafiante. Mantengámonos juntos, no se dejen intimidar. Su voz resuena, firme e inquebrantable. En ese momento, un supervisor de apariencia amenazante emerge del grupo y avanza hacia Moisés, como un lobo buscando a una oveja. Sientes un apretón en el pecho. No parece estar allí para traer paz. ¿Qué está sucediendo aquí?, pregunta con un tono áspero que hace que el grupo vacile. El aire se vuelve pesado. Por un instante, te encuentras atrapado entre la expectativa y el temor. Pero lo que escuchas a continuación resuena
en el corazón de todos. Moisés, enfrentándose al supervisor, pregunta, ¿y si la libertad no fuera solo un sueño? ¿Y si comenzáramos a creer que el cambio es una elección? Sus palabras tienen un peso tan intenso que puedes sentir la tierra vibrar bajo tus pies. Observas como el supervisor titubea, pero rápidamente se recompone, lanzándole una mirada amenazante a Moisés. ¿Creen que pueden desafiar al faraón? No insulten mi autoridad. La atmósfera se vuelve tensa nuevamente, pero el fuego en la mirada de Moisés revela que no está dispuesto a amedrentarse. Un hombre no es solo mano de obra. Nosotros somos un pueblo, y es hora de demostrarlo al mundo. Ahora, lo que experimentas es pura tensión. Susurros recorren la multitud, y sientes cada respiración como una enorme corriente eléctrica. Finalmente, debe tomarse una decisión. El tiempo parece detenerse mientras observas el desenlace de este momento. Y con un movimiento rápido, Moisés se gira hacia la multitud. Si nos unimos, tenemos más fuerza de la que ellos pueden imaginar. Esa es la última gota de esperanza que se transforma en un grito colectivo que estremece el aire a tu alrededor. Es el giro que todos esperaban, la movilización, el coraje, la intención de luchar por un futuro mejor. Todo eso resuena en un eco que parece tocar las estrellas. Sientes que la historia está en su punto culminante, y mientras contienes la respiración, un sonido repentino quiebra la concentración. Una piedra rueda, y todos se giran para ver qué sucede. Un paso más en la tensión te mantiene al borde, y te preguntas, ¿qué estará por pasar ahora? El peso del cambio es palpable, y apenas puedes esperar para ver cómo todo esto se desarrolla. Sientes una brisa más fresca que antes, mientras la tensión permea el aire. Las manos que antes realizaban el movimiento monótono de levantar piedras, ahora tienen ampollas en la palma. Las miradas se cruzan, y percibes un clima de incertidumbre y expectativa. Esos hebreos, en su gran mayoría, están divididos entre la duda y la esperanza, lo que hace que el ambiente sea tan pesado que podrías cortarlo con un cuchillo. Las voces aumentan, pero no es una alegría colectiva. Es un caos de opiniones, donde aquellos que temen las consecuencias se entremezclan con quienes anhelan la libertad. Escuchas a un hombre decir, ¿y si el faraón viene tras nosotros? ¿Y si esto termina en nuestra perdición? Su discurso resuena como un ancla de desesperación, y el miedo se esparce como un líquido espeso. Es como si ese aroma del miedo, como un vapor caliente, envolviera el espacio, volviéndolo sofocante. Es impresionante cómo en una multitud tan grande, algunos abren la boca mientras otros permanecen en silencio, como si ese silencio fuera su mejor defensa. Mirando a tu alrededor te preguntas, ¿y si estuviera en ese dilema, qué haría? Los pensamientos rugen en tu mente, mezclándose con la confusión de la escena. Del lado opuesto, el grupo de Miriam y Moisés mantiene la valentía, sus voces se elevan con determinación, resonando la voluntad de cambio. Necesitamos luchar, grita ella, y observas cómo los ojos de algunos se iluminan con esa chispa de esperanza. Pero no todos, otros miran al suelo, el miedo pesando en sus corazones. La tensión aumenta aún más cuando un nuevo grupo de supervisores aparece, listos para imponer sus órdenes. Percibes que no son solo imponentes, también hay una inseguridad entre ellos, como si la energía de lo que está sucediendo comenzara a afectarlos. No sé cómo esto terminará, piensas, apretando un poco la mandíbula. Críticas se lanzan a las voces que claman libertad. Solo están atrayendo problemas. Nadie sobrevive a esta locura, dice un hombre mayor, su rostro marcado, los ojos llenos de cansancio y resignación. Sientes que hay todo un grupo que se aferra a la idea de que la única forma de sobrevivir es estar en silencio, no moverse. Tratas de imaginar el lado de ese hombre, que lo hace preferir el miedo al riesgo. Es una elección difícil, y te preguntas si se siente impotente, como muchos otros. Mientras la tensión parece estallar, notas a un hombre más joven levantarse en medio del caos. No podemos seguir así, prefiero arriesgarme y luchar que vivir a la sombra de un látigo, grita, su voz resonando con la fuerza de alguien que no tiene nada que perder. Apenas puedes creer en su valentía, tu corazón saltando de manera similar a un pájaro en vuelo. Pero de repente, todo a tu alrededor parece detenerse. Sientes la sombra del supervisor acercándose, como un gran manto oscuro cubriendo la luz. Las voces se atemorizan al verse observadas, y no puedes evitar pensar
que allí está un dilema que parece repetirse en tiempos y lugares distintos. En estos momentos tan intensos en decisiones y consecuencias, ¿cómo decidirán? ¿Qué elegirán? Reflexionas, sintiendo un peso en el corazón. Uno de los supervisores, con su armadura y botas pesadas, argumenta en un tono mucho más bajo, pero su mirada es amenazante. El orden debe mantenerse. La desobediencia no será tolerada. La presión está en la línea de fuego ahora, y ves como aquellos que estaban ansiosos por el grito de libertad comienzan a retroceder, sus rostros palpitando entre la esperanza y la reluctancia. Es una preocupación palpable, como si el suelo bajo tus pies estuviera temblando. La inquietud se esparce nuevamente. ¿Qué más podría suceder? ¿Era realmente este deseo de resistencia algo común, o solo una chispa entre algunos? ¿Y qué pasa con aquellos que no pueden elegir? Esos sentimientos estallan como polvo en el aire, mientras las miradas se desplazan entre Moisés y los supervisores. Escuchas murmullos entre los hebreos, la evidencia de una creciente división. ¿Vamos a rendirnos?, susurran algunos, mientras otros claman, luchar es todo lo que nos queda. Responden, como si su vida dependiera de la certeza que aún no estaba ahí. Y entonces, en este caldo ferviente, ves un movimiento, una mano levantando un trozo de madera, como si fuera un arma. Un hombre grita, ¡No! No debemos usar la violencia. Alguien tosió nerviosamente, rompiendo la creciente tensión del ambiente. Y en medio de esta discordia, el aire que ya estaba cargado parece casi electrificado. Ante ti se despliega un dilema atormentado. Imaginas cómo sería estar allí, en medio de esa agitación y los sentimientos de ellos. Es sabido que pocos realmente desean la guerra, pero la idea de libertad es un sabor amargo, como un trozo de pan seco. Te das cuenta, y hay algo en juego, una elección que puede tener un precio. Mientras los grupos discuten, no puedes dejar de preguntarte, ¿quién tiene el valor de elegir la libertad, sabiendo que puede ser el desencadenante de su propia destrucción? ¿Qué sucede cuando las necesidades básicas se entrelazan con el deseo humano de libertad? Lo que parece claro es que la vida para esos hebreos solo podrá cambiar si deciden arriesgarlo todo. Cada elección es un peso extra, que una vez más acentúa el aire pesado interrumpido por murmullos y miradas inciertas. Y en medio de esta confusión de repente el suelo tiembla, y escuchas un ruido que no parece humano. La oscura imagen de los supervisores se acerca, pero entre la multitud. Un joven da un paso al frente y sientes que algo fundamental está a punto de cambiar. Pero, ¿qué será? Con el compás de esa tensión, el mundo a tu alrededor se siente más pesado. ¿Te das cuenta que tardarías en entender lo que significa el precio de la libertad hasta que alguien golpee la puerta con suficiente fuerza como para callar incluso a los grillos? Tienes la certeza de que lo que está a punto de suceder cambiará todo. Te encuentras en un día que ya ha comenzado a transformarse bajo el cálido cielo de Egipto. El sol parece brillar con más intensidad, y todo a tu alrededor comienza a agitarse con un ruido inquieto. Observas el patio, donde antes la vida pulsaba con susurros de esperanza. Ahora comienza a parecer más pesado. El ambiente ya está cargado, casi esperando algo que parece inevitable. Los hebreos que estaban tan llenos de fervor, ahora miran a su alrededor, con un mix de ansiedad y fascinación. ¿Qué está pasando?, te preguntas, mientras sigues los rostros cada vez más preocupados de las personas a tu alrededor. Recuerdas las expresiones determinadas de las últimas horas, pero ahora la incertidumbre golpea al grupo como una ola. El sonido del río Nilo, que antes traía frescura, ahora suena diferente, como si estuviera preparando una advertencia que no se puede ignorar. Y entonces, el primer signo se presenta. Un olor extraño comienza a surgir en el aire, un aroma dulce y repugnante que nunca habías tenido el disgusto de experimentar antes. El murmullo del agua comienza a resonar anormalmente, y con esto ves a uno de los trabajadores mirando hacia el río. No puede ser, susurra, y reconoces ese estado de suspensión en sus ojos, como si observara la realidad desintegrarse. El agua del Nilo, que fluye con tanta riqueza, se transforma en sangre. La escena que tienes delante es realmente horrible y surrealista. Un río, fuente de vida y sustento, ahora se convierte en una trampa mortal. Sientes la repulsión subir, como si el propio aire hubiera dejado de ser deseable. Esto nunca sale bien. Piensas para ti mismo,
paralizado ante la realidad que se dibuja ante tus ojos. Mientras los hebreos a tu alrededor reaccionan con gritos de horror, algunos de ellos cayendo de rodillas, miradas aterrorizadas se cruzan, y sientes que este momento, esta transformación oscura, no es solo un signo de lo que está por venir, sino una batalla interna que se intensifica. En el fondo de tu corazón, te preguntas, ¿cómo puede alguien soportar esto? Sientes el peso de las expectativas, el ansia de libertad, aplastando a todos bajo la opresión de Kali, una deidad egipcia temida. Los hombres y mujeres miran a Moisés, buscando en él la chispa de claridad que parece tan distante ahora. Observas a un hebreo en particular, sosteniendo un collar de barro que pertenecía a sus antepasados. Esa pieza simple, atrapada en su mano callosa, es un símbolo de resistencia, un recordatorio de que sí, un día fueron libres. Puedes ver la determinación formándose en su mirada, como un pequeño fuego ardiente y feroz. A tu alrededor, las ranas comienzan a brotar de todos los rincones. Saltan y Cron, una verdadera tormenta de pequeñas criaturas que no parecen obedecer a las reglas del mundo en el que viven. Imaginas la escena y no puedes evitar reír, a pesar de la situación. ¿Quién diría que las ranas serían el gran problema hoy? No es así. Piensas irónicamente, intentando aliviar un poco la tensión con un pensamiento trivial, pero en el fondo, sabes que la realidad es mucho más sombría. A medida que las ranas invaden los campos y las casas, la situación comienza a volverse insoportable. La gente entra en pánico, los niños lloran, los adultos gritan, y sientes la energía de la indignación y el miedo. El horizonte de Egipto se oscurece, y la opresión de la esclavitud pesa aún más en el corazón de cada uno. En medio de todo esto, la fuerza emocional de aquel hebreo, con el collar de barro, no flaquea. Él levanta la pieza, y sientes que hay algo más en su mirada, valentía. Te preguntas si esa valentía será suficiente para enfrentar todo lo que está por venir. Con el paso de los días, las plagas continúan surgiendo, y las voces que antes pedían libertad se transforman en murmullos de desesperación. Puedes sentir el olor del agua podrida elevarse, la fuerza del sufrimiento haciéndose cada vez más presente. Es como si incluso la tierra se estuviera rebelando contra la crueldad. A decir verdad, te das cuenta de que Egipto no es solo un lugar distante, es el reflejo de las luchas internas que enfrentamos a menudo. Y, en la creciente tensión, un nuevo tipo de presión surge, a medida que la oscuridad se acerca. Las moscas, los piojos y toda clase de plagas se vuelven tan insoportables que el aire se siente casi irrespirable. Te preguntas, ¿así es como se siente una revolución? Al mirar a tu alrededor, notas que la preocupación es mutua. Todos esos hombres y mujeres han experimentado el mismo peso y, ahora más que nunca, sientes que deben unirse. Las voces de protesta, aunque bajas, comienzan a mezclarse con los lamentos de las ranas, los insectos y las quejas silenciosas. Piensas que la naturaleza se revela de manera similar. Lo que está sucediendo no es solo contra ellos, sino un llamado a levantarse. En el centro de todo, el hebreo con el collar de barro continúa sosteniendo la pieza con firmeza, y eso te da una nueva idea. Si la naturaleza está luchando contra la opresión, entonces nosotros también podemos, piensas. Esa conexión se convierte en un bálsamo para los que están débiles. En lugar de permitir que la desesperación los consuma, la idea de lucha comienza a surgir en las voces de los hebreos, aquellos en quienes la fe todavía permanece. Finalmente, la noticia de que la próxima plaga será la peste de los animales comienza a circular. Es un pavor creciente que se apodera de la multitud. De un momento a otro, te das cuenta de que el miedo se transforma en pura voluntad de cambio. La fe del hebreo que observaste puede ser lo que todos necesitan. Te preguntas internamente, ¿y si logramos hacerlo así? En el clímax de esta lucha silenciosa, sientes el olor de la sangre, de las plagas y de la desesperación, pero también hay un aroma de resistencia que empieza a mezclarse. El silencio se transforma en voz, y la transición hacia un nuevo día parece casi palpable. Mientras tanto, te cuestionas, ¿qué vendrá después? La tensión se acumula, y la atmósfera a tu alrededor parece densa. Y antes de que puedas procesar todo esto, un grito alto resuena en el aire. No lo vamos a tolerar más. Te giras rápidamente al escuchar la exclamación,
casi como si el hombre estuviera desafiando a la propia tierra. Y en ese momento, la determinación de los hebreos ecoa por el espacio y el tiempo. Sientes una corriente de fuerza levantándose, y mientras el círculo comienza a formarse nuevamente, te das cuenta de que su lucha puede ser más poderosa que cualquiera de las plagas que la naturaleza podría traer. Pero lo que escuchas a continuación no parece humano. Es un sonido profundo y vasto, como si algo dentro de la tierra se estuviera preparando, como una tormenta a punto de desatarse. Respiras hondo, preparándote para lo que vendrá. La lucha está apenas comenzando. La noche ya se había instalado cuando ves que el tiempo se ha vuelto una línea delgada. Mientras el cielo se llena de estrellas, la atmósfera a tu alrededor está marcada por un desafío inminente. Los hebreos, antes oprimidos bajo la mirada tempestuosa de los supervisores, ahora se encuentran en un estado de expectativa palpable. Una decisión ha sido tomada, y puedes sentir el brillo de la determinación en cada uno de ellos. Moisés está al frente, su figura erguida bajo la luz de la luna. La sombra que proyecta parece ser un faro, guiando al pueblo hacia la libertad que todos anhelan. Respiras hondo, sintiendo esa energía concentrada en el aire, casi como electricidad. Ahora sí es el momento, ¿verdad? Piensas, nervioso y energizado al mismo tiempo. Comienzan a moverse, los pies descalzos tocando el suelo frío, dejando huellas en la arena silenciosa mientras se alejan del campo de opresión. Es un movimiento rápido, cauteloso, como si fueran rayos de luz atravesando la oscuridad. Observas las expresiones en los rostros de los hebreos, reflejando una mezcla de alivio y temor. Una mujer sostiene firmemente la mano de su niño y te das cuenta de cómo la fuerza maternal es un lazo de coraje en tiempos de desesperación. Con el sonido del mar de fondo, las memorias de la vida bajo el dominio egipcio comienzan a disolverse lentamente. Te preguntas si, en medio del caos, podrán superar todo esto. Y si el faraón descubre que nos estamos yendo, ¿qué pasará? Te preguntas, la preocupación brotando como mala hierba en tu mente, pero tan rápido como la duda surge, la apartas, concentrándote en la esperanza que sienten. El grupo avanza hacia la costa, y a medida que sus pasos se aceleran, el sonido de las olas se intensifica, pulsando en tus oídos. La tierra bajo tus pies parece vivir y vibrar. Escuchas conversaciones suaves y breves, entremezcladas con risitas nerviosas. Un hombre a tu lado murmura: sí, llegamos allí. Seremos libres. Intentas imaginar el peso que esto representa, la libertad como un sueño ardiente en el fondo del corazón de cada uno de ellos. Cuando llegan a la orilla del agua, la imagen que ves es impresionante. Las olas avanzan y retroceden, reflejando el brillo de la luna que ilumina su camino. Sientes el olor salado del mar, una brisa fresca que acaricia tu piel, como si la propia naturaleza estuviera aplaudiendo ese momento. Es la hora. Con un movimiento rápido y decidido, Moisés levanta la mano y en un acto casi divino, el mar comienza a dividirse. Parpadeas, atónito, las aguas se separan, creando un camino entre dos muros de agua que brillan bajo la luz de la luna. Esto no puede estar sucediendo, piensas, inmediatamente energizado y cautivado por lo que se está desenrollando. Una escena que podría muy bien ser un sueño se convierte en realidad. El hebreo, que viste sosteniendo el collar de barro, ahora joven, corre sin dudar, atraviesa la apertura con gracia, sus ojos desbordados de asombro y alegría. Es el primero en dar el paso, y observas cómo el resto del grupo es absorbido por la expectativa, como si su impulso creara coraje en todos. Con el mar dividiéndose, la sensación de libertad te invade. Los pasos se apresuran, y sientes una emoción que contamina el aire. Ahora sí, estamos en camino hacia la tierra prometida, murmuras con una sonrisa esperanzadora. El sonido de las olas resuena como una sinfonía de liberación. A medida que avanza, te das cuenta de que con cada paso, las aguas reflejan no solo sus cuerpos, sino también todo un pesadilla que han cargado durante tanto tiempo. Escuchas risas entremezcladas con gritos de alivio, fusionando sus esperanzas en una gran celebración colectiva. El olor del mar se convierte en un símbolo de nuevas esperanzas, y te preguntas si algún día sentirás la misma libertad que esos hombres y mujeres estaban experimentando. Por favor, no mires atrás. Es el pensamiento que resuena en tu mente. La sensación de cruzar ese límite se intensifica, y el camino se despliega ante ti. Las altas aguas están complacidas en su tarea,
alejando el peso del pasado. Es una travesía, y sientes que cada hebreo que avanza es un nuevo camino que surge. Un hombre anciano, con el cabello canoso, observa el mar y exclama: «Ah, nunca pensé que vería esto». Sonreís suavemente. Todos saben que este será un acontecimiento legendario, un verso que podrá ser contado por generaciones. Moisés, firme al frente, da un paso decidido. A lo largo del camino, algunos tropiezan en la arena, riendo nerviosamente mientras levantan las manos, celebrando con un alivio impuesto por la adrenalina. Un niño, con un brillo en los ojos, señala hacia el agua: «Mira, mamá, mira cómo brilla el mar». Su madre, aún llorando, sonríe, como si estuviera viendo una nueva vida surgir de las profundidades. Casi puede sentir el mensaje de libertad expandiéndose por el aire. Es una sensación inigualable, y las olas casi parecen danzar en celebración de la nueva vida de los hebreos. Pero también sientes inquietud. Cada respiración carga el miedo de que algo pueda salir mal, pero el brillo que esos rostros llevan empieza a ofuscar esas dudas. Finalmente, avanzas hacia el otro lado, y la visión de la tierra prometida se dibuja en el horizonte, un paisaje de esperanzas por realizar y promesas por cumplir. En el fondo, una gran alegría comienza a despertar. Al ver a cada uno cruzar y finalmente soltarse del pasado, sientes el peso de sus cadenas disipándose, y mientras observas a todos pasar uno a uno, surge una ola de gritos y risas vibrantes. Es la celebración de la libertad conquistada, resonando tal vez hasta en los cielos. Un intercambio de miradas lo dice todo. Es un momento que quedará eternamente grabado en sus memorias. Sin embargo, en lo profundo de la noche, una sombra se acerca. El supervisor, furioso y decidido, aprieta los puños y grita órdenes de persecución. Más de lo que esperaban, los egipcios estaban en su cacería, y el desespero se extiende a la velocidad de un rayo. Sientes el hielo recorrer tu espalda. La celebración se transforma rápidamente en terror, a medida que el eco de las voces de los opresores se vuelve más fuerte. Y aún así, tiendes a creer que todo el camino valió la pena. El grito de Moisés resuena: «Adelante, yo abriré el camino, confíen en mí». Y así, manteniéndose juntos, experimentas el alivio y la intensidad de un nuevo comienzo. Pero lo que escuchas a continuación no suena humano. Un golpe a la distancia interrumpe la celebración, como si algo más estuviera a punto de suceder. Con todos los ojos puestos en el futuro, la inquietud flota en el aire. ¿Realmente acabará la lucha ahora? Entonces, corres por la playa, la mezcla de adrenalina y esperanza impulsando tus pies contra la arena. Las aguas, antes temidas, ahora son aliadas. Sientes cada respiración como un nuevo comienzo, una sensación de pertenencia, mientras la tierra prometida se dibuja ante ti. Los murmullos de celebración se elevan y se confunden con las olas que rompen en un ritmo creciente. El peso de tantos años sofocantes comienza a disiparse, y, bajo lo que antes parecía un destino sombrío, un nuevo brillo emerge, atenuado hasta ahora por las cadenas invisibles del miedo. Las manos se aprietan en agradecimiento, y cuando vislumbras a Moisés, él está rodeado, un hombre ante su pueblo, y ya no es un esclavo, sino el líder que todo pueblo soñó tener. Observas cómo las miradas se elevan y se iluminan con la luz de la libertad danzando en sus expresiones. La lucha valió la pena, piensas, sonriendo al sentir los corazones resonando como uno solo. A esa altura de la noche, el deseo de un futuro mejor se convierte en un eco suave, y todo lo que queda son risas y promesas que flotan en el aire. Te das cuenta de que, a través de la unión, un nuevo ciclo ha comenzado. La vida, esa que nunca habían tenido, empieza a cobrar forma. Solo faltaba un milagro por aquí. Ríes, mientras las olas susurran secretos de un futuro próspero. Justo en el momento en que están a punto de cruzar la línea del horizonte, una explosión de emociones los invade. No importan los desafíos. La libertad es definitiva, y el camino apenas ha comenzado. Así, mientras disfrutan de la suavidad del cielo estrellado, te das cuenta de que no es solo un momento de celebración. Es un nuevo mundo de posibilidades que se despliega ante ti. Este es el mensaje que resonará a través del tiempo, una lección vivida del precio de la libertad, reflejada en la serenidad del mar. Y al final, cuando las estrellas ya están danzando en lo alto, y comienzas a quedarte dormido en este nuevo amanecer que se aproxima,
un brillo centelleante destaca. Con cada nuevo paso, su historia acaba de reescribirse, y parte de ti sonríe ante la revelación. Todo ha valido la pena, y a pesar de todo, la esperanza prevalece. El futuro ahora refleja no solo la sombra del pasado, sino la luz de su nuevo hogar. Y te preguntas qué aventuras les esperan. Pero sabes que esta es una jornada continua, que esos hebreos no caminan solos. Ahora te sientes en un espacio de tranquilidad, donde las voces y susurros de la vida se mezclan con el suave sonido de las olas del mar. Las memorias de las luchas y desafíos enfrentados por los hebreos comienzan a disolverse lentamente, permitiéndote absorber el significado de la jornada. Una jornada marcada por la resistencia y el profundo deseo de libertad. Mientras los hebreos se alejan de esa vida de opresión, observa sus rostros, algunos todavía un poco cautelosos, pero muchos ahora irradiando un brillo de esperanza y renovación. La conexión entre ellos es palpable y te das cuenta de que, a pesar del sufrimiento, su unión y valentía son la verdadera victoria. Reflexiona sobre las lecciones que has aprendido de esta experiencia. En cada grito por libertad hay una historia de coraje, en cada lágrima, un testimonio de resistencia. Y te preguntas, si, en tu propia vida, alguna vez has presenciado momentos como esos, en los que la lucha y la vulnerabilidad se han convertido en una fuerza inquebrantable, un catalizador para los cambios necesarios. ¿Tienes tú la misma valentía? Incluso frente a tus desafíos y miedos, ¿te has detenido a pensar en lo que estarías dispuesto a sacrificar en nombre de la libertad? Así, mientras respiras profunda y tranquilamente, el peso de la historia trae un nuevo sentido de propósito. El silencio de la noche llega como un cobertor protector, envolviéndote en esta nueva reflexión. La belleza del escenario quizás refleje la luz de lo que está por venir. La transformación no es solo una cuestión de lucha externa, sino de libertad interior. Una jornada que todos comparten, aunque en diferentes contextos. Mientras la noche se establece, sientes una suave invitación a descansar, a dejar que las imágenes se disuelvan, como las olas que se retiran de la arena. La tenue luz de la luna ilumina tu camino, y sabes que, aunque la historia de los hebreos ha sido agotadora, la esperanza que llevan es una semilla que se propaga por donde sea que vayan. Te acomodas más, te envuelves en la calma, y con un último pensamiento sobre la fuerza de la unión y la lucha por la libertad, cierras los ojos. Antes de quedarte dormido, la sensación de paz se establece como una respiración profunda, un susurro reconfortante en tu corazón. En su viaje, el viaje humano, es una historia que continúa. Buenas noches, y recuerda, en la libertad es siempre un acto de valentía.